palabra de Dios. Vamos a comenzar el servicio del domingo. Vamos a leer del libro de Deuteronomio, del capítulo 34 y del libro de Deuteronomio, capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgat, está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dije a Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla como tus ojos, mas no pasarás allá. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios de que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos a sus siervos y a toda su tierra, y en la gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Moisés en verdad es un hombre individualista, que puede decir en el mundo, en el Viejo Testamento, que tenía su fe, que lo tomó en cuenta. Puedo acentuar en los primeros 40 años con su dificultad la pasó muy bien. Después los otros 40 años estaba en la tierra de Moab, y los últimos 40 años en la obra del Señor. Para que hiciera Moisés la obra de Dios y para pagar lo que Dios quería que hiciera, se necesitaron 40 años de prueba. Pasarlo en Egipto, conoció todo el conocimiento en aquella puerta donde vivía en Egipto, en las tierras de Moab, y en la parte individual y total que él vivió en esa época. Las dificultades que él pasó al final de todo, a tomar la fe de creer, que tomar, para que se da, que era hijo del faraón, decirse, y dejar Egipto, no era porque le tenía miedo al faraón, y que tenía mucha fe y creencia ante Dios, y creía que le había dado la presencia, le había dado una revelación, como era, que Dios con él, y se había tomado esa decisión, ir a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Pero los años pasaron, y además aquello la que había dado, revelado, no se dieron. Se consiguió a un final que la fuerza creyente, individual, creencia, fe, y puede decir esa fe que tenía, se consiguió en las dificultades durante 40 años individual, y en el desierto entonces las ovejas de su suegro. Dificultades total. Pero Dios,
cuando consiguió su individual y debilidad que tenía, le dio total fuerza. Ese es los misterios de Dios. Así que trabaja Dios. Y el apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Cuando se consiguió en total debilidad y lo que sucedió en su vida, tomó una decisión importante. Esa era una decisión ante la muerte. No me importa nada. Lo único que me interesa es caminar en la obra del Espíritu Santo. Caminar de esa manera, que nos guiar. De ahí en adelante Dios, entonces, en los apóstoles, Pablo, esos 3 primeros viajes que tuvo en cuenta, y lo llevó Dios, y lo puso en gran prueba, y lo llevó hasta el final, para poder decir, en buen dificultad que tuve, terminé mi camino, no me queda ninguna. En la fe, utilicé mi fe y llevar hasta el final. Y hasta como sucedió con Moisés, con el programa de Dios que lo había puesto a él, y obró, pero ese bendecido y en verdad hombre de Dios, en verdad consiguió hasta su final de su obra que tenía que hacer, y puso en dificultades a Dios. Dios nos cuide, Señor. Puso en dificultades a Dios, él quiso ponerlo. Habla a la piedra para que saques agua. Cuando los de Judas estaban sedientos y estaban criticando, Moisés tomaba, quería que tenía con su vara, lo hacía todo, golpeó la piedra, no, volvió y lo secó. Eso le costó mucho a él. No fue a la tierra prometida sencillo. Dios dice que era humilde, lo ayudó, en verdad, para que vea él a su hora final, hasta el final. Y lo subió hasta subir hasta los campos de Moab, el monte de Nebo, para que tuviera él y poder ver todo, para que vea para que viera toda la tierra, porque no vas a ir a esa tierra, no vas a estar en esa tierra prometida. Tú no pudiste, Aarón tampoco pudo hacer, no me glorificaron. ¿Cómo no me glorificaron? No me escucharon lo que les decía. No hiciste en verdad lo que yo te decía. Ahí se da gloria de Dios, porque nosotros hacemos caso a lo que Él nos diga. Es la humildad que tuvo también Cristo. Por siempre estaba creyendo, y ante Él su vida se fue humilde ante Dios hasta su muerte, que fue crucificado. Aquel no fue humilde en un solo momento. Moisés no lo hizo y no escuchó lo que Dios le había dicho. No sucede que Dios no lo bendijo, no sucede, y sabía Dios lo que iba a suceder, y no podía ayudarlo para que llegara a esos extremos, en esa humildad que tenía que tener Moisés que en verdad hizo lo que él hizo, lo que Dios, y escuchar aquel que Dios hizo lo que él indicaba, hizo Moisés. ¿Qué es lo que quería Dios que hiciera Moisés? Un personaje de los ángeles, de todo, un individual de los 2 hombres, que podemos decir, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿qué cree usted? Soy hijo de los hombres. Y no, Pedro, me reveló antes, porque tú eres el hijo de todo Dios Todopoderoso, el Hijo. Y esa continuación, y todo eso fue escrito hasta su final, en su dificultad, hasta su muerte y su resurrección, después de 7 días.
lo levantó hasta un monte, y a Pedro, a Juan y a Santiago los llevó hacia altura. Ahí se transformaron delante de él, podemos decir, recibieron la cara de Jesús hacia y vieron sus sencillos ojos ante la luz, y vieron esos tres discípulos con Jesús, Moisés, que vamos a ver a Elías, a Moisés y Elías hablar con él al mismo tiempo. Y ahí dice, vieron la muerte para llevarlo hasta la muerte en Jerusalén. Y ellos sabían lo que Dios quería que hiciera. Ahí sabían quién es el Cristo, es el Hijo de Todopoderoso, los dos individuales. Entonces, para poder tener, porque sabían ellos dos que iban a morir, no tenían ver su débil en dificultad su vida, sino ponerla ante Dios. Cuando murió Moisés, y da testimonio Judas en la epístola de el arcángel Mijael, el gran guerrero del Señor de los ejércitos, en dificultad en su peleó para tomar el cuerpo de Moisés, y lo tomó el cuerpo de Moisés. No hay nada más que podía, solamente sabía que iba a dar la victoria, ganancia, y dijo, y el Señor te va a tomar en cuenta a ti. El todo Dios no pone en cuenta. Y ahí el diablo se quedó tranquilo para llevarse el cuerpo de Moisés. Como no va a poder tomar en los ángeles que está antes de la segunda presencia de Cristo. No quiere la salvación del hombre, el diablo. Lo primero, cara que vemos para nosotros hoy en día, que era todo lo que van a resucitar en la primera resurrección, que era Moisés. El segunda cara, de esa manera, cara que es más importante para el profeta Elías. Cuando el profeta lo tomó en cuenta en gloria, no vamos a decir, no es aquella que no vamos a dar 6 cosas que sucedieron. En verdad, caminaba siempre en la orientación que le daba la orientación el Espíritu Santo. Cuando le comenzó, le dijo al 3 años al rey que iba a haber 3 años de hambre. Después sucedió que ya todo lo de aval para tomar manda del cielo, mandar fuego, y pedía oración sin pecado en sus oraciones que hacía. Eran los días de gloria de Elías. Iba a venir también la dificultad de Elías en su vida, cuando quiso asesinar a Elías. De un momento tuvo temor, tuvo miedo, y se fue de la presencia de Dios. Entonces debo de morir, como le sucedió a Pablo. Elías, que decía que su nombre era el Señor es el mío, que es mi Dios. Elías, y lo tomaba en cuenta cuántas casas milagros que hizo. Cuando regresó de la dificultad, con todos los guerreros, y al correr, el mismo rápido, corría rápido, y ahí va a tener temor para esconderse. Final, debilidad tenía Elías en ese caso individual, como sucedió con Moisés, esa debilidad. Voy a quedarme aquí hasta que me muera, dijo Moisés.
pero Dios lo toma en cuenta y Dios lo da la libertad. Vos tenías una gran, con Elías tenía algo individual con él, Dios. Hubo terremoto, hubo fuego, en un momento vino un viento, vino la presencia de Dios. Y Dios, Elías, como le dijo a Moisés también, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces? Vas a ir atrás. Vino atrás, que toma en cuenta mi obra que tiene. Y le dijo, Elías, levanta, todavía tienes obra. Vas a tomar los reyes. Tienes todavía obras que hacer. Algo así, dificultades, algo milagrosa. Es verdad lo que sucedió, que Dios toma en cuenta su gloria cuando el hombre, cuando es su total debilidad. El apóstol Pablo lo entendió así de esa manera. Hasta en mis debilidades, en mis dificultades, cuando era débil, entonces me revela a mí la fuerza que tiene Dios hacia mí. Y que le puedo decir importante. En estos momentos, nuestra iglesia, en su total debilidad, se consigue, no puede hacer nada la iglesia. En totalmente debilidad se consigue la iglesia en estos momentos. Como se consiguió Moisés, como se consiguió Elías, en total debilidad. Pero Dios, levántate Elías, todavía tienes obra que hacer. No era eso nada más, que lo había indicado desde un principio importante que tenía. Y hace un prototipo antes de ser la revelación o el rapto de la iglesia. Cuando vino el momento y entendió que Dios le dio la presencia y el Señor lo iba a recibir, lo iba a raptar y lo sabía. No es nada más. Y todo lo demás, los profetas lo sabían también. Sabía, va a venir el Señor, lo va a raptar. Y lo sabía Eliseo también. Y lo orientó en dificultades, lo llevó. Cuando el Señor hablaba, a elevar a Elías con unos vientos subiendo hacia el cielo, y cuando vio Eliseo a Elías subiendo, sabía pequeñas situaciones, le había dado con situaciones, Dios le había a Elías le había dicho que iba a suceder en su vida. A Moisés no le había dado esa sencilla de lo que había subido en su vida. A otra era, Moisés era otra situación de su vida. A otras situaciones distantes, el rapto de la iglesia va a suceder. Elías sabía en situaciones pequeñas, siempre ahora el Señor viene con unos vientos, ahorita, ¿y cómo va a suceder? Con un viento para subirlo, a llevarlo a los cielos, ¿cómo va a ser? Y comenzó ahorita de los que importantes pruebas, lo voy a poner, es decir, acentuar, llegar y pasar el Jordán y ver esta cosa que son la presencia empieza desde un comienzo, conociendo el final, conociendo el Señor ha tomado la decisión para recibirlo, para raptar, puedo decir, con unos vientos fuertes, y lo pone y lo firma delante de él en su individual, sus afirmaciones hacia él. Sí, en verdad, no era de familia, no era de la iglesia, era de individual situación del tema que lo había puesto hacia él. Es el comienzo del final, su bendición final de Elías, programado de Dios que iba a hacer sobre Elías. Y afirmamos, se consigue, está en fin. Y llegó, en fin se consiguió al profeta, a la casa de Dios, y le dio una profecía. Y a Eliseo, hoy va a suceder
Hoy, que ellos sabían también, hoy en día el Señor recibirá a Elías en toda la parte del... Yo lo sé. No hable mucho, pero lo sé. Después de la casa de Dios, Dios lo lleva a Jericó. En la dificultad que había, se va a caer en errores, como con Jesús. No querían poner ante Dios, ponernos a prueba. Tienen prueba ante Dios, tienes que pedirlo para que te ayude, para pasar el río Jordán. No es fácil. Esa forma en aquella época. No sucede ya tan fácil para pasarlo. Pedir a Cristo para que te ayude, para poder pasar esas pruebas. Ante Dios, pedirle a Cristo, ante Dios, y pedírselo a Cristo para que te ayude Dios. Esa es la prueba del hombre que para que te lleve a los cielos. Tomar afirmación, la iglesia y la casa de Dios. Y esas pruebas que te ponen. Ante pedirlo, la prueba que te pedirlo a Cristo ante Dios, porque es el mediador, porque es la vida que te puede dar a ti. Y llegó hasta Jordán, a las orillas del río Jordán, y se paró de distancia los profetas. Eliseo estaba cerca de Elías en el río Jordán. Nada más el siervo vio lo que iba a suceder. Quédate tú aquí, voy a pasar. No te voy a dejar solo, me decía. Hermanos queridos, saben, Jesucristo desde el rapto de la iglesia se fue. No es la presencia más, terminó. No es el misma situación. La comunión no se vuelve a bautizar con el Espíritu Santo. Se va a él con su iglesia. Termina la obra de Dios. Cierra el Nuevo Testamento. No existe otro. En el Nuevo, el libro de la vida, la palabra, va a estar presencia todo cuando sucede el rapto. Eliseo, voy a ir contigo, Eliseo. Saca totalmente. Toca el Jordán. Y el Jordán se dividió en dos. En un lugar llegaron las aguas hasta el cielo, como dice la palabra, y las otras aguas desaparecieron. Y pasaron el río Jordán los dos. Cuando pasaron, empezaron a caminar hasta su tierra, donde le había dado la presencia, en el momento que le había dado para recibirlo a él, al lado de Eliseo, para ser testigo de lo que iba a suceder. Eso es un señal importante para Eliseo y para nosotros también, hermanos. Además, con la iglesia de Cristo, y Cristo va a estar con nosotros cuando venga el rapto y se va a terminar todo. Porque va a bajar como un rey, en verdad, el reinado de él. Y como me indicó Dios, nosotros, como sucedió con Eliseo, somos nosotros igual a Eliseo y Elías con Cristo. Pídele hacia mí. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga que Elías lo va a hacer. Pídelo todo lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Nada más Cristo, lo que yo te lo voy a dar. Nada más Cristo lo puede decir. Esa es la presencia de él en ese momento. Creía que estaba totalmente bendecido. En ese momento, totalmente, ese es su final. Recuérdese cómo comencé a afirmar, en la obra, en su casa de Dios estaba él. En sus pruebas y en sus dificultades de Cristo. Tomar
y pasó el Jordán y no va a volver a regresar. Va a volver a regresar Elías, Elías irá a pasar. Sí, pídeme qué quieres tú antes de irme. Eliseo lo tiene en su corazón. Aquí hay algo milagroso. La fuerza del Espíritu Santo que tenía Elías, que lo llevó Dios, como hace poco. Entonces, total debilidad que él tenía para la presencia, para darle la gloria, para darle la orientación después del río Jordán. Porque si tú me, como subir ahí, en verdad, vas a ver, vas a tener doble lo que, eso no se lo voy a dar, te lo voy a dar doble, lo que tú quieres. En verdad vino como es su debilidad y los dividió a los dos, y Elías subió en los vientos hacia los cielos y no vio su muerte nunca. El primer tipo del rapto de la iglesia, cuando se consiguió con la distancia, con el siervo de Dios, el primer prototipo con los ángeles, como sucedió en esos días, el Santiago y Pedro y Juan, como sucedió con Cristo. Dos hombres distintos, dos individuales hombres podemos indicar en la palabra de Dios que son vivos en la presencia de Dios, como Enoc sucedió antes del cataclismo, fue Enoc. Dos tipos de hombres, igual que nosotros, en la presencia de Dios vivo. Y no sabemos si no nos revela Dios qué tipo de cuerpos son, qué tipo de vida tienen ellos dos. El mundo que ha resucitado después, nada más Cristo, después de su muerte es vivo, es un otro tipo distinto. En verdad nos interesa que sucedió la vida de Moisés, porque no sucedió como pensaba y vio. Tenías fuerza para subir hacia esa montaña y las bendiciones de Elías que tuvo. En verdad no se consiguió ningún cuerpo, se hubo temor, se vio, pero no se consiguió. En verdad, vamos a ver a nuestra vida. No existe entre nosotros ninguna diferencia. No es igual a la vida que nosotros. Le damos gracias a Dios porque ese es nuestro pecado, Él pagó escrito cuando lo crucificaron en Gólgota, el Dios Todopoderoso. Él murió. Era una persona sin pecado y murió por nuestro pecado. Allá arriba levantó de todos los pecados de todo el hombre, y eso si el hombre se la va a dar. Eso es importante que tenemos que estar viendo. En verdad vamos a cometer errores en nuestra vida. En verdad vamos a ver ciertas situaciones, vamos a tener debilidades, pero sabemos y creemos. La sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros cuerpos y todos nuestros errores y nuestros pecados cuando nos llena totalmente. Nos llena nuestro cuerpo, nuestra alma y el Espíritu Santo con el amor de Dios Todopoderoso desde el principio, como dice, porque es el que con nuestro Padre nos une con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Esa unión que tenemos en el Viejo Testamento con Elías, con Eliseo en ese momento, esa unión totalmente
que se unen para ti con Cristo, tienen que unirnos. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Por eso lo amamos y con todo nuestro corazón lo amamos, con todo. Solamente cuando nos llenamos con el Espíritu Santo lo amamos, con el Todopoderoso. En verdad estamos unidos totalmente con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Pero sabemos, nuestro Padre Dios, y Dios lo resucitó con el Espíritu Santo. Había total unión. El Padre y el Hijo quedaron, y Jesucristo, y oró: Padre, hazme entre ellos amar a todos como yo los amé a ustedes, a cada uno de ellos, igual que nosotros haznos. Hermanos queridos, puedo acentuar alguna revelación importante, la unión que no terminamos con nuestro gran amor. Y de esa revelación nos da la presencia, es además individual situación, para que venga el rapto. Recuérdense, igual con las 10 vírgenes que que tenían aceite, tenían espíritu y no tenían aceite, una y otra. La que no tenían el aceite, se le apagaron su lámpara, no tenían Espíritu Santo. Cuando sin el Espíritu Santo no vas a poder tomar ante ti Jesucristo. Nuestra vida en la iglesia del Señor es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Siempre nuestra vida es el Espíritu Santo. Eso nos da la presencia y nos revela toda la verdad. Eso nos da la guía, la orientación, y nos revela que yo sabía, Elías, que va a salir, se va a Jericó, va a pasar Jordán, y Dios lo va a tomar en cuenta. Y el Espíritu Santo lo sabía. El Espíritu Santo lo recibió. El mensaje de hoy: solamente con el Espíritu vamos a poder llegar hasta el final. Solamente con el Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra manera. Solo con el Espíritu Santo. Hasta es algo milagroso. Cuando Dios te enseñó a Zaharías, lo llenó con aceite, totalmente en gloria. ¿Qué es lo que? Yo no sé qué es. En verdad, a todos no le dijo que yo soy, y le digo el misterio con el Espíritu Santo. El Santo va a ver, te va a dar tu revelación. Con la fuerza del Espíritu vas a entrar, en verdad, vas a entrar ahí. En la iglesia de Cristo había muchas dificultades de hierro, de palos, señalándolos. Hay una sola, en verdad rápida, que tomaba el aceite, del aceite de las aceitunas, aquel que saca dentro. Bienaventurados que no en estos momentos días estamos en total donde puede haber más debilidad todavía, no sabemos, solo Dios sabe lo que va a suceder. Ahora vivimos, no lo hemos vivido nunca la situación, nunca había pensar esto lo que está sucediendo hoy. El Espíritu Santo nos lo dijo una vez, y todavía me acuerdo, había una profecía: la iglesia se van a cerrar, pero mi palabra no moría. No entendí esa profecía. No ningún profeta tengo a entender los profetas, sea quien sea.
A mí me sintió rara ese tiempo como palabra, la característica. No veo, no voy a enjuiciar ningún tipo de profecía ni a ningún profeta, nunca. Pero sucede, y sucedió. Hoy en día estamos actualmente débiles, en toda la debilidad. Aquello que está el temor que tengo, en nuestra debilidad, va a venir gran. Dios nos cuide, puede haber más debilidad. Aquello que nos importa, que Dios me indicó, no entre a la iglesia donde estamos. Lo importante de todo esto, para que no existe ninguna diferencia entre nosotros. Esto nos revela el apostolado en nuestra debilidad que hay. Buscar, orar totalmente, estar orando totalmente de la presencia de Dios que queremos en la iglesia, en nuestra iglesia, el apostolado de nosotros. No existe ninguna diferencia entre él. No es el ser tan pobre tampoco, es la debilidad, es la grandeza, todo lo que nos indica él. En verdad, ese es nuestro apostolado, para darnos a abogar por lo que aquellos que están débiles y por aquellos que están preparados. No se entiende en la historia. El hombre que tiene hambre, no se ve. Existe algo con su debilidad que hay. No hay, nadie se interesa por mí. No se puede decir, es algo temeroso. Para que entender, es nuestro apostolado y mi apostolado dentro de la iglesia. Ese es tu apostolado. Esa es tu obra y esa es tu obra. Y esa es mi obra. Estamos esperando al Señor que venga y nos reciba a todos en su rapto, a todos. Dios nos ayude. Amén.